Ángel Agudo, nuestro jardinero de Ecogarden, va a darle todas las claves para que ustedes no se pierdan detalle y sepan cómo hacerlo. Buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Ángel, hoy hacemos huerto, ¿no? Hoy hacemos huerto, ya la gente tenía ganas. Sí. Y vamos a explicar que todavía es un pelín para el tomate y para el pimiento. Lo debemos de tapar con un plástico. Y vamos a hacer un semillero, unas semillitas que las vamos a meter en un invernadero y a los 7 o 10 días nos va a empezar a salir la semilla. Si te parece, vamos a coger las semillitas. Vale. Las semillas son de un tamaño muy pequeño, Sí. ¿vale? Siempre hemos dicho que nos ponemos guantes para trabajar. Hoy vamos a hacer una excepción porque la semilla es muy pequeñita Y si no tenemos tacto para tocarla. Mientras colocamos esto, vamos a animar a todos a que saben que Ángel está aquí encantado de resolver sus dudas. El teléfono, el que ven en su pantalla, el 925 28 87 91. Hoy recordamos que estamos hablando de huertos urbanos. Bueno, colocadas las semillitas, ¿qué Tenemos haríamos con nuestra ellas? semilla, hay que tener en cuenta que el tamaño de la semilla es muy pequeño, por lo tanto lo que hacemos es la metemos con el dedo, hundimos un pelín y tapamos. Es importante no tapar más del doble del tamaño de la semilla, más o menos una capita muy finita, porque si no nos tarda más en salir, ¿vale? Esta Muy semilla bien. que estamos haciendo con semillas de tomate, ¿vale? Lo hacemos por filas y lo vamos metiendo en el invernadero de tomate, pimiento, etcétera, Lo que etcétera. se quiera. ¿Qué es importante? Es importante elegir un sustrato que sea esponjoso, que tenga perlita y vermiculita. La perlita lo que nos va a hacer es una aireación. Al ser un espacio reducido, lo que tenemos que conseguir es una aireación y una retención de humedad que nos lo va a dar la vermiculita, que es un mineral que lo que nos retiene es la humedad. Ah, muy interesante. Es importante mantener esa humedad, pero en un encharcamiento. Si tenemos un encharcamiento, la planta nos va a sufrir, al final la raíz se va a debilitar y no nos va a salir bien. También es importante hacer los primeros tratamientos. Lo primero que nos va a salir son 2 hojitas. Esas 2 hojitas es una plántula, esas 2 hojitas luego se pierden y empiezan a hacer ya la planta que se nos va a quedar. O sea, el tiempo que desde que se planta hasta que empieza a salir esta plántula, como lo has llamado, ¿qué tiempo es? No, en 7 o 10 días rompe la semilla. Ah, rompe, ¿vale? vale. Las 2 primeras hojitas se considera plántula porque vale. no es lo primero que nace de la planta, pero se pierde, ¿vale? Eso Vale. se muere y van naciendo las hojitas ya definitivas. Cuando tenemos nuestra planta con un tamaño de unos 7-8 centímetros, es importante empezar a hacer tratamientos con, en este caso, lo vamos a hacer lo más ecológico posible. Para hacerlo lo más ecológico posible, lo que debemos hacer es, por un lado, tratamientos cúpricos con cobre. El cobre lo que nos va a cubrir es el tema hongos. Luego utilizamos piretrinas. Las piretrinas son extractos naturales, por ejemplo, del crisantemo, de la planta del crisantemo. Lo utilizamos como ecológico y como insecticida, y luego lo que utilizamos es azufre para el tema de ácaros. Entonces conseguimos con eso y con un abono a base o bien de guano o bien un abono que es apto para la agricultura ecológica, vamos abonando a las 3 semanitas de haber plantado nuestra planta en los semilleros. Muy bien. Y con un pulverizador es importante que la capa de arriba de nuestro semillero siempre nos mantenga esa humedad. Esa humedad, claro. Eso es que no se eche, como siempre insistes, pero que esté húmedo. Y una vez que sale de aquí, ¿deberíamos cambiarlo y llevarlo a un Efectivamente, una vez que va saliendo la plantita, la mantenemos así como 3 semanitas, esperamos a que nos enraíce totalmente en el semillero, y una vez que nos enraíce en el semillero, lo trasplantamos ya al sitio definitivo. También te quería comentar, es importante la pregunta de por qué están estas plantas entre el huerto. Sí, luego te lo voy a preguntar, digo, ¿qué hacen aquí estas? Eso es. Es muy importante, por ejemplo, en el tajete, que es estos, ¿vale? Y en la caléndula. La caléndula y el tajete es muy importante plantarlos alrededor de nuestro huerto, porque lo que conseguimos es ahuyentar a los insectos, es decir, pulgones, nos ahuyentan a los pulgones. Por lo tanto, hacemos un complemento a lo ecológico y ponemos plantas que realmente ahuyentan a esos pulgones que van a estar en nuestro huerto. Bueno, pues entonces ese consejo es genial. Ustedes, si van a plantar un huerto, recuerden tener a su lado plantas que lo que hagan es eso, que rechacen o que
complique, ¿no?, el acceso a los insectos. Lo que hacen es repeler a nuestros insectos que están alrededor de nuestro huerto. Muy bien, y para hacer, por ejemplo, el cambio de cuando ya ha crecido un poquito, que vamos a llevarle a una maceta más grande, ¿cómo sería eso? Pues eso, cuando nos aseguremos de que la planta está totalmente enraizada en el semillero, lo que hacemos es tiramos despacito del tronquito de la planta y la sacamos, la trasplantamos a una maceta mayor, teniendo en cuenta que si lo plantamos en suelo, ya hablamos en su día de las mejoras que había que hacer en el suelo, por ejemplo, de aplicar materia orgánica para mejorar nuestra estructura del suelo y a la vez ganar en nutrientes. Y si lo plantamos en maceta, sí que es importante un sustrato específico de huerto, que lo tenemos en Deco Garden, porque nos lo nutre con unos nutrientes específicos del huerto y a la vez tiene una esponjosidad y una aireación que va acorde con las plantas de huerto. Ah, bueno, pues entonces hay que siempre, como bien dices, ¿no?, hay que tratar, como lo acabas de contar, tratar bien todo donde lo vamos a llevar, tratar bien la tierra, tratarlo bien para que agarre, ¿no? Y coja es bien. Importante que los sustratos que aplicamos a partir de la tercera semana van perdiendo un poco los nutrientes, entonces a partir de la tercera semana es cuando debemos de abonar. Sí que también cuando la planta, como hemos dicho antes, tiene unos 5 o 6 centímetros, empezamos a tratar con cobre para prevenir el tema de hongos, que es lo más común, puesto que la planta apenas está emitiendo raíces y está débil. Pero ¿y entre el cobre, entre todo lo que nos has comentado, la planta no sufre nada? No, la planta no sufre nada. El cobre lo que hace es fortalecer a la planta para posibles ataques de hongos. Lo que te quería decir antes es como la planta no está blanda, no está dura porque no tiene raíz, claro. El hongo que le ataque, al ser más sensible, es más fácil perderla. Por lo tanto, es recomendable que a partir de eso, cuando la planta está saliendo, empezar a tratar ya con cobre, hacer tratamientos cúpricos para curarnos un poco en salud el tema de hongos. Pues entonces ustedes en casa tomen nota y apliquen esos tratamientos cúpricos para que salga mejor. Y usted que está en casa, ¿tiene alguna consulta? Aproveche esta ocasión que tienen con Ángel Agudo para que le resuelva sus preguntas. Que están plantando un huerto, que tienen alguna duda, que tienen algún pulgón o algo que no saben qué hacer, saben que aquí, llamando al teléfono nuestro del programa, el que ven en su pantalla, Ángel va a tratar de darle la mejor solución. Bueno, Ángel, yo te veo que has traído hoy el tema del huerto, pero que viene muy acompañado, ¿no? Claro, ya estamos en primavera, claro. Aunque hoy el día no acompaña porque está lluvioso, sí que es verdad que hay muchas plantitas, excepto, como hemos comentado, el pimiento y el tomate, que quizá las mínimas de ahora le va a hacer un daño. Sí que es verdad que tenemos variedades, tenemos, por ejemplo, si te parece, vamos hablando un poco de... ¿Eso qué es? Tenemos una lechuga, esta es una lechuga baby, es una lechuga pequeñita, que tiene un sabor tirando un poco a amargor, pero es una lechuga muy buena. Esto, por ejemplo, también para el que no quiere comprar una bandeja entera de la misma variedad de lechuga, hay unos surtidos, ¿vale?, de ensaladas, los cuales podemos llevarnos por variedades. ¿Y cómo podríamos cuidar esto? O sea, ¿cómo lo podríamos hacer? Esto realmente es el paso siguiente del semillero. O sea, de aquí del semillero pasaríamos a hacer esto. Entonces, a la hora de trasplantarlo, sí que es importante que nuestra planta esté totalmente enraizada, como está aquí, y a la vez que está enraizada, esto es lo que vamos a trasplantar, o bien en suelo, o bien en nuestro huerto urbano, o en maceta, o donde lo queramos llevar. Eso claro. es. ¿Qué más tienes? Mira, tenemos también por otro lado la lechuga, esta es una lechuga salanova. La lechuga salanova igual, la lechuga salanova las hay de dos colores, las hay como más moradas y más verdes. Es una lechuga también con un sabor exquisito. Es que hay mucha gente que tiene esta afición, ¿no?, de crear su propio huerto. Sí, claro, hay que decir que cada año el huerto va cobrando más protagonismo, claro. Y la gente se anima más a plantar el huerto. También es muy agradable el que luego te plantes tu matita de tomates y recojas tus tomates. Además, claro, tiene que ser muy... cuando luego ves que es gratificante, claro, pues dices, claro, oye, qué bien, que el esfuerzo que le estoy dando a esto, el trabajo que me está llevando, tiene al final su fruto. ¿Sabes qué pasa, Rocío? Que nada mejor que lo que tú te comes, tratarle tú con tus propios productos. Claro, que sabes qué le has aplicado y qué no. Sí que siempre apostamos por el tema ecológico, es decir, siempre fungicidas a base de cobre, acaricidas a base de azufre y los insecticidas o bien con remedios caseros o bien con piretrinas, que son naturales y no nos alteran
la intoxicación. Entonces eso es fundamental. Bueno, y tienes más cosas. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Estos son fresitas, fresas del bosque, pequeñitas, que ya hemos hablado otras veces de ellas. Tenemos también, por ejemplo, variedades de tomate, como puede ser el tomate de caña andaluz. El tomate de caña nos quiere decir que hay que ponerle un tutorcito, igual que el tomate de suelo, que sería, por ejemplo, este. Es un tomate que no hay que ponerle ninguna ayuda para que trepe. Y luego por aquí tenemos un tomate, me he traído algunas de las variedades, ¿vale? Tenemos muchísimas. Este es un tomate príncipe negro. Príncipe negro. Es como el tomacu, es un tomate que tiene un color oscuro, tirando a negro, y tiene un sabor exquisito. Sí. ¿Qué te parece, Ángel, mientras colocas eso? Vamos a dar paso a la primera llamada, que es Julia, que nos llama desde Cabaña de la Sagra. Buenos días. Julia. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le ocurre a usted con su limonero? Pues mire, que me nació de un fregadero que apenas se utilizo. Y entonces, pues le tengo desde hace 5 años grandísimo, grandísimo. Y no me echa nada, ni limones, ni nada. Nada más que tiene hojas y cuando le riego mucho se caen. Y si no le riego mucho, también. Y quisiera saber qué clase de abono le puedo echar, cada cuánto tiempo. Julia, buenos días. Buenos días. A ver, en principio hemos hablado otras veces que el tema de los limoneros, todos los que adquirimos en cualquier centro de jardinería están injertados. Cuando el limonero no se injerta, sí que es verdad, o que nos puede tardar mucho tiempo en darnos fruto, o quizá no nos lo dé. Lo único que nos hace es mucha vegetación, mucho verde, pero realmente no nos da fruto. Entonces, si lo quiere abonar y no lo abona, hay unos abonos específicos para cítricos que tienen un alto contenido en magnesio, que es uno de los nutrientes de los que más requiere el cítrico, y independientemente de qué tipo de abono utilices, si bien es de liberación rápida o bien de liberación lenta, los de liberación lenta los aplica en suelo 6 meses y en maceta cada 4, y los de liberación rápida cada mes o cada mes y medio hay que hacerle un abonado para tener una continuidad del nutriente. ¿Y usted me aconseja que le pueda injertar? Yo le recomiendo que si conoce a alguien que se lo puede hacer y le puede injertar, le injerte, porque si no va a tardar mucho en florecer y en dar fruto. Ajá. De ¿Y hecho, en qué época es la mejor para injertarle? La época para injertarle tiene 2 opciones. Os hace un poco con parada vegetativa en el otoño-invierno, o bien se va a primavera. Quizá ahora ya esté un poco avanzado porque los limoneros ya han florecido, están floreciendo. O sea, esperar hasta el otoño. Efectivamente, claro. Sí, sí. Y luego después le quería comentar que le meto en el invierno, le meto dentro, porque yo no tengo patio ni nada, le tengo en una terraza, entonces en invierno le meto dentro. ¿Es conveniente que le meta dentro o no? En el invierno, Julia, a ver, tiene 2 opciones. Una, si lo mete dentro, siempre va a tener que hacer la misma operación. Es verdad que el cítrico es delicado al frío. Puede o meterle dentro, o yo le recomiendo que lo deje fuera, en un sitio que esté lo más resguardado posible, y hay unas mantitas térmicas que se pone alrededor del cítrico en invierno, y quizás sea mejor efecto que someterle al cítrico a un estrés de temperatura metiéndole dentro en un interior y sacándole fuera al exterior. Entonces quizá mejor en el exterior, en un sitio lo más resguardado posible, y con una mantita térmica que le resguarde un poco de las heladas. Pues entonces lo que haré este año cuando le saque, ya que empiece más calorcito, ya no meterle. Claro, de hecho le puede pasar la defoliación por ese motivo. Muchas veces la planta, de someterla a ese estrés, de sacarla y meterla, se provoca una defoliación. Pues muchísimas gracias. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Sigue ese consejo. Y tenemos muchísimas llamadas, Ángel. Ahora vamos a hablar con Ángeles. Buenos días. Manuel, buenos días. ¿Manuel? Sí, buenos días. Hola, buenos días, Manuel, ¿cómo está? Sí, buenos días. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Bueno, pues haga una cosita. Baje, por favor, un poquito el volumen de la televisión para que nos escuche mejor. Vale. Venga, y mientras lo hace, que Ángel, a ver qué le ocurre a Manuel y a ver si le podemos dar la mejor solución. Manuel, ¿ya estás preparado? Sí. Venga, pues adelante con su pregunta. Sí. Venga, adelante. Vamos a ver, Ángel. Manuel, buenos días. Te llamas Ángel, ¿no? Sí, buenos días. Mira,
Buenos días, Ángel, buenos días. Pues tengo una parcelita y tengo unos árboles frutales. Y todos los años, pues, se seca uno. Entonces arranco lo que es la tierra de abajo del troncón y veo que las raíces se las ha comido una oruga, un bicho blanco. A ver, Manuel, en principio esas oruguitas que ves son unos gusanos que lo que hacen es, efectivamente, hacen un deterioro en la raíz, al final la planta muere por eso. Lo que debe de tratar es, en principio, el gusano, por ejemplo, el gusano de alambre es un gusano que es una plaga que ataca bastante, en este caso a los árboles, y llega a cargarse la planta. Entonces, lo que debe de hacer es empezar a tratar con un insecticida de suelo para orugas, a empezar a tratar desde ya, claro. Sí. Y luego también es importante, independientemente del tema de gusanos de suelo, también es importante que le haga otros tratamientos que no dejan de ser importantes a la hora de mantener los frutales sanos, como por ejemplo cobre y como por ejemplo aceite de invierno y un insecticida. Sí. Pues Manuel, tome nota de esos consejos. Vale. Sí, muchísimas gracias. A usted por estar con nosotros. Venga, gracias. Un abrazo, feliz día. Ángel, a ti, venga, adiós. Gracias. Vamos ahora a Toledo, porque desde allí nos llama María, desde Tembleque. Buenos días. Buenos días. Hola María, ¿cómo está? Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, pues adelante con su pregunta, Ángel. Muy bien. Mire, Ángel, quería preguntarle que tengo las apilistras muy amarillas. Y me echan las hojas muy pequeñitas, no me echan hojas grandes. No lo sé si será porque como las tengo metidas en la casa 15 días, las saco y meto otras. Y dicen que eso es muy malo. Y quiero que me aconseje usted a ver y me dicen, échale mucha agua, que quiere, y otro dice poca. Y no lo entiendo, no lo sé, más que se me ponen muy feas. Pues no se preocupe usted, María, que yo se lo explico. A ver, en principio, por un lado, la apidistra necesita una humedad, pero no un encharcamiento. Es decir, no hay que dejar de secar el sustrato, pero tampoco hay que crear un encharcamiento en la planta. Eso por un lado. Luego, lo de que la apilistra amarille puede ser por varios motivos. Uno de ellos puede ser el estrés del agua, o bien que se quede corta o bien que se pase. Otro puede ser, es muy común que la apilistra coja cochinilla. Es una plaga que se asienta en las hojas y nos crea un amarilleo. Y por último, el amarilleo de la hoja pudiese ser también, no sé si lo abona, si no lo abona, pudiese ser por falta de abono. Sí, le echo abono. Y lo tienes... Y las hojas se ponen retorcidas, así. ¿Lleva mucho tiempo en esa maceta plantada? No, las echo basura cada 2 años. Sí, pero le aporta basura por encima de la maceta, no las trasplanta. La saco y le vuelvo a echar basura nueva. Vale, ¿y basura a qué se refiere? ¿A mantillo, por ejemplo? La compro de aquí, de cuando vienen los miércoles en la plaza, mire usted. Vale, le digo, porque mire, el mantillo... Porque el mantillo, por ejemplo, es muy fuerte, entonces echar mantillo solo muchas veces se quema la planta. Entonces, ¿qué basura puedo echarle? Algo más flojito. Es más importante que cuando lo trasplante con un sustrato específico de plantas verdes que tiene una retención de la humedad, más que aportarle mantillo. Y es importante tener una continuidad con el abonado. Y efectivamente, lo que decía usted de sacarlas y meterlas es malo porque a la planta la sometemos a un estrés. Es decir, es como si la engañamos, creamos un ambiente en el interior. Sacarla es malo, ¿no? Efectivamente, hay que dejarla fuera en el exterior, en un sitio de sombrita, que es la apidistra, donde se encuentra bien. Sí. Y mire usted, ¿y el potus es tiempo de cortar ahora que está muy largo? El poto lo puede cortar ahora perfectamente. ¿Y puede echarle en agua que me eche raíces? Seguramente que el poto es una planta herbácea, en agua sí que le emita raíces. Y una palmera que tengo chiquitita, que esta me ha puesto muy grande en una cesta, ¿la puedo cambiar en una maceta? Las palmeras se espere un poquillo a que haga más calor, porque sí que es verdad que las palmeras, tanto para las podas y para los trasplantes, es más recomendable bien entrada la primavera o quizá en verano.
Bueno, pues Bueno, muchas María, gracias. pues Gracias. gracias por estar con nosotros, que tengas muy buen día y aplique esos consejos que nos da Ángel. Vamos, Ángel, a otra llamada que nos llama desde Albacete. Ella es Ángeles. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días, Hola, buenos guapa. días. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Mira, quería que me dijera este chico el tratamiento que necesitan las flores estas de Pascua. Vale, pues Ángel. Tengo dos y no se me han muerto y quisiera conservarlas. Hola Ángeles, buenos días. Hola. A ver, es importante que la poinsettia o la flor de Pascua, ya que la has conservado, la vayas haciendo un abonado una vez cada mes y medio, no crees un encharcamiento y sí que es muy recomendable que en el sitio donde estén, que se encuentren bien, no las muevas de sitio, no las cambies a otro lugar. El abonado sí que es importante que lo vayas haciendo para tener una continuidad con un plan de abonado en la planta. Y el agua es muy importante, no colarte con el agua. Entre la duda de colarte y quedarte corta, quédate corta mejor que colarte de agua con la poinsettia. Pues... ¿Y de luz? ¿Cómo tienen que estar de luz? De luz, con una luz media alta se conforma. Pues Ángeles... Muy bien. ¿Y otras plantas que tengo que se ponen como óxidas? ¿Eso por qué puede ser? A ver, que se ponen como ósida, ¿a qué se refiere? Y se seca. Sí, la hoja se pone como si estuviera ósida y se seca la hoja. Claro, eso puede ser por varios motivos. Puede ser por un hongo, pudiese ser por un hongo. Si hace el marchitamiento de todas las hojas, pudiese ser por un hongo. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por todo, pero nosotros tenemos que continuar. Aplique los consejos que siempre tan buenísimos nos lo da Ángel Agudo de Ecogarden. Oye, un placer tenerte por aquí y me encanta que cumplas. Y dice, el miércoles que viene hablamos de huertos urbanos. Y decir a todos que estén ahí con las preguntitas, porque ahora que estamos en primavera, pues claro, que se apunten ahí y tomen nota. Eso, pues todo el mundo. Y que te llamen y oye, y lo resolvemos. Para resolver todas las dudas que podamos desde aquí, encantado. Sé que eres estupendo.